Hola, Dios les bendiga, mis niños. Espero estén bien en casita y que la paz de Dios esté en sus hogares. El día de ahora vamos a aprender una lección muy importante acerca de la obediencia hacia Dios. Y nuestro tema será la desobediencia de Jonás. Nuestra cita bíblica será en Jonás, capítulo 1, versículo 2. Se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí Jehová estaba diciéndole a Jonás de que fuera y llevara el mensaje a Nínive, porque Nínive era una ciudad donde la maldad había crecido. La gente era desobediente, la gente no hacía caso, su maldad era tanta que había subido hasta la presencia de Dios. Entonces Dios le encomendó una tarea a Jonás. Tenía que ir a predicar a Nínive y decirles de que si no se arrepentían, la ciudad iba a ser destruida. Así es que Jehová escogió a Jonás. Jonás, dice la palabra de Dios, que era un hombre bueno, escogido por él. Era un profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquella persona que tiene una relación, una comunión con Dios. Es aquella persona que escucha la voz de Dios. Es aquella persona donde Jehová ocupa para enviar mensajes hacia las personas. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios de que Jehová había encomendado a Jonás esta misión: ir a predicar a Nínive. Pero Jonás se enojó. Jonás no quería ir a Nínive. Dijo que él no quería ir. No quería obedecer. No quería hacerle caso a Jehová, a Dios. Entonces dice la palabra de Dios que un día Jonás, en vez de ir a Nínive, escogió ir a Tarsis, a otra ciudad. Pero como recordemos que Dios está en todos lados, aunque Jonás se quería escapar de lo que Dios le había encomendado, Dios ahí estaba. Dios estaba observándolo, Dios estaba viéndolo, lo que él iba a hacer. Que él se iba para otra ciudad para no cumplir el propósito, para no cumplir esa tarea que Dios le había encomendado a él. Entonces dice la palabra de Dios que Jonás vino. Había un barco, dice la palabra de Dios, y que Jonás se subió al barco porque él quería escapar. Él no quería hacerle caso a Dios. Él estaba desobedeciendo a Dios. Y él pensó que yéndose en ese barco huiría de Dios. Pero no, ahí estaba Dios. Solo estaba observándolo hasta dónde iba a llegar Jonás. Dice la palabra de Dios que Jonás se subió en un barco. Y que se puso a dormir, dice, en ese barco. Y iba el barco, dice, ahí en el agua. De repente hubo una gran tempestad, una gran turbulencia, una gran tormenta. Y ese barco se empezó a mover de un lugar a otro. Y el capitán del barco, dice la palabra, se afligió con sus tripulantes porque pensaron que se iba a ahogar. Y dice la palabra de Dios que ellos empezaron a orar a sus dioses para ver qué pasaba, por qué estaban pasando eso, porque ellos tenían miedo de morir, de que ese barco pereciera. Pero el capitán se acordó de que dentro del barco llevaba aquel hombre, que iba Jonás. Entonces el capitán, dice la palabra, que fue a hablarle a Jonás y a preguntarle que si él sabía algo de por qué estaban pasando eso. Entonces Jonás les contó de que él era un israelita y que él ya sabía por qué estaba pasando ese barco, esa turbulencia, porque él había desobedecido al Dios. Y como Dios todo lo ve, Dios está en todo lugar. Entonces Jonás le dijo eso al capitán, que era por su culpa que el barco estaba pasando eso, que era por culpa de él, que sus tripulantes estaban en peligro. Entonces el capitán tomó la decisión
y lanzaron, dice la palabra, a Jonás al mar. Lanzaron, dice, al mar. Entonces Jonás pensó que iba a morir porque lo lanzaron. Y dice su palabra que cuando lanzaron a Jonás al agua, la tormenta cesó. Entonces ahí entendieron y entendió Jonás que era por su culpa. Pero como acordémonos de que Dios siempre tiene propósitos y planes para nuestras vidas, y Él es el que nos controla todo. Nada pasa si no es la voluntad de Él. Entonces dice su palabra de que cuando Jonás fue echado al agua, vino un pez. Y dice su palabra que se tragó a Jonás. Imagínense, Dios ocupó un pez grande, dice la palabra, y se tragó a Jonás. Y dice su palabra que Jonás anduvo en el mar 3 días y 3 noches. Entonces Jonás entendió que él no se podía escapar de Dios, que él, aunque había desobedecido, Dios estaba ahí viéndolo. Y ahí andaba, dice su palabra, en el vientre de aquel gran pez. Entonces Jonás lo que hizo fue orar dentro de la ballena. Pidió perdón a Dios y le dijo de que lo sacara y que él iba a obedecer a lo que él había mandado. ¿Cuántos de nosotros hemos desobedecido a Dios? Hemos desobedecido a nuestros padres. Hemos desobedecido a nuestros maestros. La desobediencia no es algo bueno. Imagínense lo que le pasó a Jonás. Pero como Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de oportunidades, Él nos perdona. Y Jonás dice su palabra en Jonás 3, capítulo 3, que él oró dentro del vientre de aquella ballena, de aquel gran pez. Y Dios escuchó, dice, su oración. Y hizo, dice, que aquel gran pez lo vomitara. Y salió Jonás de la ballena. Y dice su palabra que Jonás salió y Dios volvió a hablar a Jonás que tenía que ir a predicar a Nínive. Entonces Jonás entendió que él no se podía escapar. Nadie se puede escapar. Nosotros no nos podemos escapar de Dios. Dios está en todos lados, en todo lugar. Así es que Jonás fue a predicar a aquella gran ciudad. Dice su palabra que cuando entró a la ciudad iba gritando que se arrepintieran porque en 40 días Nínive iba a ser destruida. Dice su palabra que Jonás iba gritando. Entonces dice su palabra que aquella gran ciudad se arrepintió y hicieron ayuno todos. Y Dios perdonó a Nínive y Nínive no fue destruida. Con esta historia quería yo mostrarles lo que pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios. Las consecuencias de la desobediencia. No es bueno desobedecer. Cuando Dios nos manda a hacer algo, hay que obedecer. Él conoce nuestra mente, Él conoce nuestro corazón, Él sabe todo. Dios conoce y ve todo. No podemos escapar ni ocultarnos de Él. Como Jonás no pudo hacerlo. Él pensó que yéndose en el barco, él iba a escapar de Dios, pero no, Dios ahí estaba viéndolo. Dios ahí estaba observándolo a ver hasta dónde llegaba Jonás. La desobediencia siempre nos lleva a consecuencias malas, negativas, para nosotros y para las demás. Como pudimos ver en la historia, Jonás puso en peligro a aquellos tripulantes en aquel barco por su desobediencia. Aquellas personas tuvieron miedo de morir, de caer en el mar por la misma desobediencia de Jonás. A veces la desobediencia nos trae consecuencias a nosotros y a los demás. Dios nos ama y una muestra de amor en esta historia es que le dio otra oportunidad a Jonás. ¿Y cómo? Dentro de la ballena. Lo hizo reflexionar dentro de aquel gran pez, dice su palabra. Lo hizo reflexionar de lo que estaba haciendo no era bueno.
que él tenía que cumplir lo que Jehová le había mandado. Dios escucha nuestras oraciones. ¿Cómo? Pudimos ver en la historia de que Jonás, dentro de aquella ballena, oró a Jehová y Dios escuchó su oración. Si nosotros oramos de corazón, pedimos de corazón, que Jehová nos perdone, que Dios nos perdone nuestras desobediencias, nuestras faltas, nuestras malas caras, todo, Él nos perdona. Y pudimos ver de que Jonás le fue dada otra oportunidad dentro de la ballena. Dios es un Dios de misericordia. Dice su palabra que Él es misericordioso. Él no quiere que los malos se pierdan. ¿Y cómo? Porque le dio otra oportunidad a Nínive, a pesar de que Nínive estaba en pecado, a pesar de que Nínive estaba haciendo cosas que no eran buenas delante de los ojos de Dios. Dios le dio otra oportunidad a aquellos hombres, a aquellas mujeres, a aquella gran ciudad. Y el versículo a memorizar de esta enseñanza será en Josué 24:24. Dice Josué: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Se los leeré nuevamente. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Espero hayan aprendido y que a partir de ahora seamos obedientes. Cuesta, porque cuesta. No somos perfectos, somos humanos y Dios conoce nuestros corazones. Cuesta, pero Dios ve las intenciones de nuestro corazón, que nosotros queremos ser mejores niñas, ser mejores niños. Dios nos da oportunidades, así como se la dio Jonás dentro de aquel gran pez. Así Dios nos da oportunidades a nosotros. Dios es un Dios de amor. Acerquémonos, oremos delante de Él. Él nos escucha. Dice su palabra en el Salmo 51, que un corazón, 51:17, que un corazón constricto y humillado, Él no lo va a despreciar. Vengamos delante de Dios, arrodillémonos, pidámosle perdón a Dios de nuestras faltas, de todo aquello que no nos deja ser mejores niños, ser mejores niñas. Dios nos escucha. Y recuerden que tenemos que obedecer tanto a Dios como a las autoridades que Él dejó en la tierra. ¿Qué autoridades dejó Dios en la tierra? Nuestros padres. Nuestros padres son las autoridades en la casa, papá y mamá. Tenemos que obedecer, tenemos que hacer caso, tenemos que cumplir nuestros deberes como niños, estudiar, ser obedientes, ayudar a mamá en la casa, todo eso. Y así como Jonás, al final Dios le dio la oportunidad. Y si ustedes se fijaron, al final Jonás tuvo que cumplir lo que Dios le había mandado. Porque de Dios no nos podemos escapar, de Dios no nos podemos ocultar. Aunque ustedes digan, nadie me ve, nadie me está escuchando, nadie me está viendo. Puedo hacer esto, puedo ver esto, puedo escuchar esto. Puedo contestarle a mamá y mamá no está viendo, no está escuchando. Pero así como Jonás, y ahí estaba Dios. Así está Dios en nuestras vidas, viendo todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Así es que a partir de ahora, espero que hayan aprendido mucho de esta historia y que recuerden de que tenemos que obedecer y tenemos que orarle a Dios todas las noches. Recuerden de que Dios escucha, ¿sí? Los veo en la próxima clase. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y que la sangre de Cristo esté en sus vidas y en sus hogares.
Bienvenidos a nuestro Kid Claus. Ven, escucha acerca de Dios, juega algunos juegos, aprende su palabra y haz buenos amigos mientras compartes el amor de Jesús. Hola, y como dice esta canción, deja que todo lo que hizo el Señor le dé gracias a Dios. Bye bye.